vamos a hacer personalmente. ¿Realmente Cristo es el dueño de mi vida? Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Ellos responden, algunos dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y le dice a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y solo Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La confesión fue una confesión correcta, fue una confesión verdadera, fue una confesión que venía de parte de Dios, ni siquiera venía de parte de los hombres, realmente era una confesión de parte de Dios. Para Pedro, Jesús solamente era un invitado, pero no era el dueño de su vida. Por eso más adelante el Señor Jesucristo en el mismo capítulo, vamos a leerlo para que ustedes se den cuenta que Pedro, por más de que tenía la confesión correcta, para Pedro, Jesús todavía no era el dueño de su vida. Leámoslo desde el versículo 20, desde el versículo 21, perdón. Mateo 16, desde el 21 en adelante, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, aunque Pedro confesaba y decía, tú eres el Cristo, aunque él ya había sido salvo por el Señor Jesucristo, él ya estaba siendo levantado como un discípulo del Señor Jesucristo, él todavía tenía sus ojos puestos en lo terrenal, en lo terrenal. ¿Por qué a Pedro no le convenía que Jesús muriera? Es muy fácil, simplemente hablando, él había dejado toda su casa y más adelante le pregunta al Señor y le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti, a nosotros ¿qué nos toca? O sea, ¿qué nos vas a dar por haberte seguido? ¿Qué nos vas a dar por haber dejado nuestra casa? ¿Qué nos vas a dar por haber dejado nuestros deseos? ¿Qué nos vas a dar por haberte seguido sin mirar atrás? Entonces, Pedro seguía a Cristo, pero él tenía sus ojos puestos en las cosas terrenales. Y así no podemos vivir nosotros una vida, mis hermanos. Debemos tener, perdón un momento que me apagaron la cámara. Ok, ¿ustedes me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí, le escuchamos. ¿Cómo? Sí, señor. Amén, amén, apóstol. Sí le escuchamos. Bendiciones. Es Lo que la cámara escuchamos, me pero sale, no se mira el video, no se mira el video. Lo escuchamos la bien. cámara me sale como, perdón, Lo estamos la cámara me escuchando, sale como pero no hay video, pastor. Dame un momento. Start my video. Ok, creo que ya. No me enciende la cámara. No, aún no te enciende la cámara. Está extraño. Permítame, lo voy a poner aquí en mi celular y me van viendo desde el celular también. ¿Les parece? Pastor Andrés, a mí me ha pasado lo mismo y lo que hago es salir y volver a entrar y me enciende la cámara. Una sugerencia. Ok, entonces déjame salir y vuelvo bien. Ok, muy bien, gracias. Gracias por el consejo. Entonces íbamos en que Pedro, su corazón estaba todavía en lo terrenal. Sus deseos todavía estaban en lo terrenal. Entonces, por eso Jesús, en el versículo 20, entonces mandó Jesús a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Miren, aquí hay algo que entender muy importante. Cuando Jesús le dice a ellos que no digan a nadie que él es Jesús el Cristo, no les está diciendo no vayan a predicar que él es Jesús el Cristo. Les está diciendo, ustedes todavía tienen sus intereses personales. Ustedes todavía me siguen a mí
es porque tienen unas motivaciones incorrectas. Ustedes todavía me siguen a mí, es porque buscan todavía lo suyo propio. Entonces, realmente Pedro todavía no tenía al Señor Jesucristo como el dueño de su vida. Por eso lo negó también 3 veces más adelante. Jesús le había dicho, tú me vas a negar. Y él decía, no, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar. Jesús le decía, tú me vas a negar, Pedro. Y él decía, no, yo no te voy a negar. Hasta porfiaba con Dios, era como llevándole la contraria a Dios mismo. Entonces, esa es una evidencia de que Pedro realmente, aunque estaba confesando que Jesús era el Cristo y lo estaba confesando correctamente con sus labios, realmente su corazón no estaba totalmente inclinado hacia las cosas de Dios, sino hacia lo terrenal. Entonces, cuando Jesús le decía, me vas a negar, y él decía, no te voy a negar, Pedro ya sabía que Jesús era el Cristo. Pedro ya sabía que Jesús era el Mesías. Pedro ya sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Mas aún así, Jesús le decía, me vas a negar, y él decía, no te voy a negar. Aún sabiendo que él era el Hijo de Dios, altercaba con Dios. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos mirando realmente si Cristo está siendo el dueño de nuestra vida. Miren, muchos ven a Cristo como una teoría, ¿sí? Como una teoría. Es decir, saben mucha palabra y ven a Cristo como una teoría, como una enseñanza, ¿sí? Otros ven, por ejemplo, a Cristo como un mito. Por ejemplo, en nuestro pueblo existen los mitos como de la pata sola, que la sirena, que el hombre que está en caballo sin cabeza, el Moán, bueno, una cantidad de cosas, y la gente cree en estos mitos. Y cree tanto así que hay una calle, por ejemplo, que va por la parte de atrás del pueblo que se llama la Vuelta del Recoveco. Y hay gente que dice, no, yo por allá no voy a esa hora porque allá se me aparece la pata sola, ¿sí? O hay otros que van a pasar por un río y dicen, no, allá se me aparece la sirena. Y creen en estos mitos. Entonces, hay personas que creen en Jesús de la misma manera en que creen en estos mitos. ¿Sí se dan cuenta? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque por no creer en Jesús de la manera que Él quiere, a veces no recibimos respuestas por eso. Entonces, para que nosotros podamos recibir respuesta de parte de Dios a través de su evangelio, debemos creer en Jesús de la manera correcta, de la manera que Él nos ha enseñado. Cuando tenemos realmente el evangelio, es imposible que no vengan respuestas. Eso es importante entenderlo. Cuando tú tienes realmente el evangelio, es imposible que no vengan respuestas a tu vida. Las respuestas vendrán, aunque tú no quieras que vengan, igual vendrán e igual llegarán. Pero tengo que mirar quién es verdaderamente el dueño de mi vida. ¿Por qué? Porque en el mundo, Satanás tiene un sistema. Y a través de este sistema engaña a las personas. Las engaña con palabras de mentira. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y todo el que sigue sus deseos con las mentiras es porque es su hijo. Por eso Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y vivir bajo el sistema de Satanás es hacer todo lo que Satanás diga. Es hacer todo lo que Satanás proponga. Por eso debemos ver cómo Satanás está utilizando este sistema para tratar de engañar a los seres humanos. ¿Qué sistema usa Satanás para engañar a las personas? Usa la cultura. La cultura. Vemos, por ejemplo, todos los años que las personas se disfrazan de brujos, se disfrazan de brujas y sacan los tambores y allí suenan una cantidad de cosas que se mueven en el mundo espiritual. Vemos a través de la escultura, de la cultura, las tradiciones que van en contra de Dios, que adoran cosas que no tienen nada que ver con Dios y que lo que hacen es ir en contra del Señor. También Satanás está usando la literatura. Hay mucha literatura que aparentemente se ve buena, pero que quizás es mala. Miren, cuando yo estaba preso, allí eso era en South Correction Center en Estados Unidos, en Miami, mi pastor Silvestre Ortega, cuando yo cogí la Biblia por primera vez, yo empecé a leerla, y la leía, y un día alguien me pasó un libro, y ni siquiera era un libro malo, era un libro bueno. El libro se llama Batalla de la Mente, de Joyce Meyer. Es más, lo recomiendo para que lo lean, porque realmente ayuda a tener esas batallas en contra de los pensamientos. Entonces, yo empecé a leer ese libro y me fui para donde mi pastor y le dije, mi pastor,
mira este libro que me trajeron, es súper poderoso. Y me lo quitó. Y yo le dije, ¿por qué me lo quitas? Y me dijo, porque si tú no lees primero la Biblia varias veces y no conoces lo que dice la Biblia concretamente, entonces todo libro que tú leas le vas a decir amén a todo y vas a pensar que todo lo que estás leyendo viene de parte de Dios y quizás no venga de parte de Dios. Por eso es importante que te fundamentes mucho en la palabra. Entonces Satanás trata de engañar a los hijos de Dios y tiene engañado a muchas personas bajo la literatura. Y no me malinterpreten con esto, no significa que sea malo leer, no, hay que leer, hay que leer. El sabio aumentará el saber a través de la lectura, pero hay que leer desde una posición donde yo esté enraizado con el evangelio, donde tenga grabado el evangelio y donde el evangelio sea parte de mi naturaleza. Asimismo, nuestros jóvenes y nuestros niños, ellos en la universidad, en el colegio, van a leer muchas cosas, pero si el fundamento de Cristo está en ellos, pues nada los va a mover, porque van a ser como esa casa que dice en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, esa casa edificada sobre la roca, esa casa que puede venir cualquier viento de doctrina, puede venir cualquier tempestad de filosofía, de cualquier cosa, pero nuestros niños van a estar firmes a la hora de dar defensa a la fe que el Señor Jesucristo les ha enseñado, y asimismo nosotros. Démonos cuenta que están tratando de meter inclusive la literatura allí en los colegios y en las escuelas acerca de el tema de género. Mi esposa me contaba el otro día que una pareja llegó allí a un colegio, a una escuela, donde vamos a matricular a nuestra hija Keila, y es un colegio cristiano. Y entonces llegó una pareja, creo que era como dos mujeres, me parece, y llegaron a preguntar que cómo era pues el tema ahí, ¿sí? Porque querían matricular a una niña. Y el caso es que solamente las personas que trabajan en el colegio cristiano le dijeron, no, aquí pues creemos en hombre y mujer, este es nuestro diseño, es el diseño de Dios. Y solamente dieron gracias y se pararon de las sillas y se fueron. ¿Por qué? Porque no querían que su niña estuviera en un colegio donde solamente les enseñan varón y hembra. Entonces, así mismo está afectando este sistema de Satanás a los remanentes, y por eso nosotros necesitamos levantar esos remanentes con la literatura de Cristo, es decir, que ellos se fundamenten concretamente en saber que Jesús es el Cristo y que Él es el que puede destruir todas esas obras del enemigo si ellos tienen enraizado el mensaje, si lo tienen grabado y es parte de su naturaleza. Cuando el mensaje se graba y es parte de nuestra naturaleza, puedo estar en cualquier medio de cultura, puedo estar en cualquier medio de literatura, y como tengo el mensaje grabado y enraizado dentro de mí, pues simplemente voy a poder entender qué es la verdad y qué es la mentira. A través de conocer la verdad se revela la mentira. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces la única manera para conocer el sistema de Satanás y ver los engaños que él está lanzando por el mundo, aún dentro de las iglesias, es importante conocer concretamente la verdad y asimismo se revelará la mentira. Hay algo también que está utilizando Satanás y es la música. Mire cómo engaña Satanás aún el sistema de este mundo a través de la música y cómo engaña a las iglesias también a través de la música. Satanás sabe lo que le agrada a los sentimientos y a las emociones. Satanás sabe que la carne tiene recuerdos. Por eso nosotros como cristianos es importante que escojamos siempre escuchar lo que nos edifica. Y no significa que toda la música, aún de una persona que no sea cristiana, no significa que no sea buena, ¿no? Hay canciones que son muy bonitas. Hay canciones que inclusive no son de una persona cristiana, pero se la puedes dedicar a tu esposa, se la puedes dedicar a tu hijo o a tu hija o a tu esposo. Entonces, no toda la música que hay allá afuera representa, es diabólica o es satánica. Por eso es importante que a través de la verdad descubramos siempre la mentira. Pero para nosotros, que somos hijos de Dios, pues siempre es más conveniente escuchar cosas que nos edifiquen, cosas que edifiquen nuestra alma, que edifiquen nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, que nos lleven hacia Cristo, cánticos espirituales que glorifiquen su nombre. También Satanás está utilizando el sistema visual a través de las películas y a través de los programas.
Dice alguien decía en las redes sociales en algún momento, decía que el enemigo de nuestros niños y de nuestros jóvenes no está, digamos, cuando están con nosotros, no está tampoco cuando estamos en la iglesia, ni siquiera está allí cuando están en el colegio o en el jardín, sino que el enemigo de nuestros niños y de nuestros jóvenes está cuando se meten solitos a la habitación y allí tienen un dispositivo o tienen un computador. Mire, yo veo muchos papás que prefieren darle el celular a sus hijos para que estén quietos, para que se porten bien. Toma el celular, mijito, ahí. Y entonces lo entretienen y le ponen YouTube y el niño empieza a mirar una cantidad de cosas y alimentarse de una cantidad de sistema del diablo y los papás ni siquiera hacen nada. Yo he visto papás que prefieren que sus hijos tengan el celular para que no molesten. ¿Por qué? Porque no quieren compartir un tiempo con ellos, porque no quieren jugar con ellos, porque les cuesta sacar ese tiempo para poder tener ese momento especial. Por eso, mis hermanos, no estemos utilizando la tecnología visual, ni las películas, ni nada de estas cosas para tratar de quitarnos a nuestros hijos de encima. Todo lo contrario, tenemos es que atraer a nuestros hijos y hacerlos parte de nuestra vida. Y cuando le pongas un canal de televisión a tu hijo, asegúrate que tu hijo esté grabando algo que realmente lo edifique, algo que realmente mantenga su mentalidad fresca, que mantenga su mentalidad pura, que mantenga su mentalidad limpia. Porque la edad de la juventud y de los niños, ellos se enraizan todo. Y allí es la parte más importante para ellos. Por eso grabémosles el mensaje. ¿Qué hizo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 14? Allí estaba Jocabet, la madre de Moisés. Ella le grabó y le enraizó el mensaje a su hijo. Y se lo grabó tanto, que su hijo estuvo 40 años en Egipto, pero llegó un momento donde se cumplió la escritura que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y qué pasó cuando Moisés tenía 40 años? Pues él se aferró al pacto y prefirió por fe allí dar la vida por el pueblo de Dios. Y por eso es importante que nosotros estemos enraizando el mensaje en nuestros hijos y no simplemente tratando de decirles, toma esto, juega con esto, ya quédate ahí tranquilo, toma el celular, toma la película, escucha esto, te voy a comprar esto para que te quedes quieto. No, así no funciona. Funciona en que nosotros los guiemos conforme a la voluntad del Señor. También hay eventos que se celebran, que es el sistema que Satanás crea para que nosotros seamos engañados y para que el pueblo sea engañado. Entonces, el sistema de Satanás, ¿qué hace? El principal mensaje que usa para engañar a la humanidad desde el principio es este. Tú puedes ser. También les dice, tú puedes ser como Dios. También les dice, tú eres como Dios. También les dice, tú eres dueño de tu propia vida, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ese es el sistema de Satanás. Entonces, aún los cristianos, hay personas que van a una iglesia y dicen, a mí no me diga lo que yo tenga que hacer. Yo creo en Dios a mi manera. Yo no necesito una iglesia para estar congregándome porque yo soy la iglesia. Hay personas así, esos son problemas mentales realmente. Eso fue lo que Satanás ofreció en el huerto del Edén. Le dijo allá a Adán y a Eva, ustedes pueden ser. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden ser como dioses. Pueden dirigir sus propias vidas con su propia sabiduría. Es lo mismo que Satanás está utilizando en este tiempo, engañando a la sociedad. Por eso en Génesis capítulo 6, versículo 1, allí estaba la época de Nefilim. La época de Nefilim es donde la gente quería poderes espirituales a través de cosas ocultas. ¿Y qué trajo eso? Eso trajo un fracaso. Cuando ustedes leen Génesis capítulo 6 del versículo 1, antes de que venga el tiempo del arca de Noé, se van a dar cuenta que allí las personas anhelaban inclusive tener relaciones con seres espirituales para poder tener algún tipo de poder espiritual. Por eso nosotros no tenemos que estar en ese movimiento. Hay personas que quieren superpoderes. Yo era una persona, por ejemplo, que cuando no tenía el evangelio, tenía legalismo.
Y cuando tenía legalismo, yo me movía mucho en misticismo y yo creía que tenía superpoderes. Y yo creía que hacía unos movimientos y mucha gente se caía y eso era mi vida más de ego, llenaba mi vida más de orgullo. Me sentía yo mucho más poderoso y me promovía yo mucho más. Pero nunca hablaba de Cristo porque estaba en el movimiento de Nefilín. ¿Y hacia dónde me estaba llevando ese movimiento? Hacia la perdición. Porque cuando una persona anda en el movimiento de Nefilín, es una persona que dice, yo soy como Dios. Es una persona que dice, yo hago las cosas a mi manera. Entonces empieza a cambiar la estructura que se le dio desde el principio. ¿Qué fue lo que le entregó, por ejemplo, Dios a Abel, a Adán y a Eva? Les entregó un cordero en sacrificio y por eso los vistió. ¿Qué fue lo que le entregó Adán y Eva a Abel? Les entregó un cordero. Ellos aprendieron y Abel sacrificó el mejor cordero, el mejor sacrificio. Pero este diseño empezó a cambiar porque los seres humanos cayeron bajo el sistema de Satanás y empezaron a hacer sus propias cosas. Yo hago lo que quiero. Lo que yo pienso es mejor que lo que piensa Dios. Ahora yo sé las cosas como Dios. Eso es lo que ofrecía Satanás. Entonces, el tiempo de Nefilín es un tiempo donde Satanás empieza a seducirlos y le dice, si ustedes hacen esto y hacen esto, ustedes van a tener mucho poder. Van a tener mucho poder. Van a ser gigantes. Van a poder tener un poder oculto que nada les va a hacer daño. Este poder los llevó de continuamente al mal a tal punto que Dios se arrepintió de haberlos creado. Ahora, ¿cuál fue el caos después de este acontecimiento y este sistema de Nefilín? Vino el tiempo de la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Este mensaje de la Torre de Babel era un mensaje muy específico. Dice, tú tienes que esforzarte para levantarte y tener éxito y poder. Ese era el mensaje de la Torre de Babel. Esfuérzate para que tengas poder. Esfuérzate para que tengas gloria. Esfuérzate para que hagas una torre hasta el cielo. Allí también se estaban levantando las estructuras y el sistema religioso con el que Satanás engaña a los seres humanos. ¿Cuál es este sistema? Las falsas religiones, las falsas filosofías. Y las personas pensaron que a través de sus buenas obras ellos podían llegar hasta el cielo. Ellos pensaban que podían construir sin Dios. Entonces, ese es el sistema de la Torre de Babel. Pero quiero que lo leamos todos juntos para que ustedes se den cuenta cómo desde el principio, porque estamos viendo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Como en el principio, ellos empezaron a cambiar ya el Evangelio. Y el Evangelio empezó a ser cambiado por misticismo, por poder, por una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Génesis capítulo 11, versículo 1. Vamos a leerlo todos. Cuando usted esté leyendo el Antiguo Testamento, siempre conecte el Nuevo Testamento, por favor. Siempre léalo con esa mentalidad, para que no se desprenda la enseñanza ni se desvíe. Dice el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Cuántos están conectando estas palabras al Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento, cuando se les predicó, se les envió a predicar el Evangelio, ellos tenían todas las cosas en común? Un mismo bautismo, un mismo espíritu, una misma palabra, todas las cosas tenían que hacerlas en común. Entonces dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. A ellos se les había dado la orden de que construyeran con piedra. ¿Pero qué hicieron? Cambiaron la piedra y empezaron a edificar con ladrillos. Es decir, con lo más fácil vamos a edificar. También cambiaron y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces cambiaron la mezcla por el asfalto. Ahora, cuando habla de que cambiaron la piedra, está diciendo que cambiaron el diseño original. Cambiaron el diseño original y empezaron a construir con sus propios diseños, con sus propios métodos, con sus propias formas. Cambiaron hasta la materia, todo lo cambiaron. ¿Por qué?
porque ellos querían llegar al cielo a su manera. Entonces, esto es muy delicado. Vemos cómo en Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo, aún después de que vino la piedra que desecharon los edificadores, la piedra angular, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Vieron allí como Pablo en Gálatas le dice a la iglesia de Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios, de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces, estaba sucediendo aquí en el tiempo de Babel. Dios estaba mostrando lo que iba a pasar más adelante y cómo a través del sistema de Satanás la iglesia se iba a desviar en muchas direcciones que no era la dirección que él les había puesto. ¿Cuál era la dirección concreta? La piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿De dónde salió agua allí en el desierto? De la roca. ¿Quién es esa roca? Cristo. ¿Quién es la piedra angular que desecharon los edificadores? Cristo. Entonces, estamos viendo que la misma escritura nos está revelando que el evangelio empezó a ser cambiado. Aun cuando recién se los entregaron, allí todo se empezó a desviar. Ustedes se pueden imaginar que el apóstol Pablo decía estas palabras allí en el libro de Gálatas, pero muy cerca de cuando el Señor Jesucristo se había ido al cielo. Estamos hablando de 49 a 52 años después de Cristo. El apóstol Pablo dice: se están desviando del evangelio. ¿Tan rápido se estaban desviando del evangelio? Así está la condición de las iglesias hoy en día. Ahora, hágase esta pregunta. De ese año, desde que Pablo les dice se están desviando del evangelio hasta ahora, ¿cuánto creen que el evangelio se ha desviado desde ese tiempo hasta ahora? Se ha desviado muchísimo. Hoy hablaba con un pastor, con un amigo aquí en San Andrés, y le hablaba del evangelio y llegó a la conclusión y dijo estas palabras. Dijo: realmente pues no estamos haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer. Necesitamos recuperar el diseño original. Y asimismo nosotros tenemos que tomar esa fuerza espiritual de parte de Dios y empezar a estudiar acerca de que Jesús es el Cristo, para que recuperemos los materiales correctos, la piedra en lugar del ladrillo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos cambiar el modelo original. Ahora, Satanás crea este sistema para engañarnos. Abraham, por ejemplo, vamos a poner ahí unos ejemplos de personas que caminaban con Dios, pero que para ellos Dios todavía no era su Señor. Abraham recibió la salvación por gracia de Dios, pero seguía él mismo siendo el dueño de su propia vida. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, le entrega las promesas. Pero en Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20, se levanta un acontecimiento muy difícil dentro de la vida de Abraham. ¿Y qué hace Abraham cuando viene esa gran dificultad? No creyó en Dios, no creyó en su palabra, pensó que se iba a morir y se fue en una dirección incorrecta. Eso fue lo que hizo Abraham. ¿Y por qué Abraham se fue en una dirección incorrecta? Porque aunque Dios caminara con él, para Abraham Dios todavía no era el dueño de su vida. Pero Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, siempre cumple su pacto. Lo que estaba hablando el pastor esta mañana. Él cumple su pacto. Por eso en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dijo: estando persuadidos en esto, que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día postrero. Entonces, aunque Abraham se haya desviado del camino y aunque Abraham todavía en ese momento no haya tenido a Jesús, el Cristo, como su Señor, de igual manera Dios lo ayudó a regresar al camino. Dios lo ayudó a encaminarse concretamente, y eso es lo que Dios está haciendo con todos nosotros. Muchos de nosotros estábamos tan desviados del camino que Dios andaba con nosotros, pero que Jesús no era el Señor de nuestra vida. Y no porque Él no sea el dueño de todas las cosas, no era el Señor de nuestra vida, porque realmente nosotros decíamos: Señor, 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 en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Él un día nos iba a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo a ustedes no los conozco. Pero ahora, gracias damos a Dios, que el que empezó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día postrero. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, démonos cuenta de algo.
Cuando Abraham recibe la orden de Dios en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, vamos a leerlo todos juntos, para que ustedes se den cuenta cómo es el proceso de la vida de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Miren lo interesante que es esto. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Abraham caminaba con Dios, pero desde su principio Dios no era el Señor de su vida. No completa, porque Dios le dijo a todos, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Lo primero que hizo fue llevarse a su sobrino Lot. ¿Estaba cumpliendo la orden del Señor Jesucristo? Claro que no la estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, deja toda tu parentela, pero para él fue razonable decir, bueno, voy a dejar a mi papá, voy a dejar a mi mamá. Y vino el sobrino Lot y le dijo, oye, yo me puedo ir contigo, tío. ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo, claro, vente conmigo. Le pareció correcto. Entonces, Abraham estaba yendo en una dirección incorrecta, pero Dios ha dicho que no trajera ninguno de mis parientes. Así que decidió hablar con su sobrino Lot y le dijo, sobrino, aquí nos vamos a separar. Usted se va por un lado y yo me voy por otro. Así volvió Abraham al camino correcto. Así volvió Abraham a la dirección que Dios le había entregado. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos estar mirando en qué camino vamos, en qué dirección vamos, si realmente Jesús es el dueño de nuestra vida. Aunque Abraham era el dueño de su vida, pongan atención, llegó ese momento. Aunque Abraham era el dueño de su vida misma, llegó ese momento donde hubo ese cambio. A nivel personal, yo era dueño de mi propia vida y usaba el nombre del Señor Jesucristo para predicar muchas cosas. Usaba el nombre del Señor Jesucristo para desatar muchas cosas. Hacía hasta actos proféticos del Antiguo Testamento, por ejemplo, ungimientos con sal. Hacía muchas cosas. ¿Por qué? Porque no iba en la misma dirección con Cristo. Pero gracias doy que el que empezó la obra en mí la está perfeccionando hasta el día postrero. Y me dio la oportunidad que le dio a Abraham. Abraham le dijo, déjate, se llevó a su pariente, pero lo volvió al camino y empezó a dejar todo lo que desde el principio le había dicho que no llevara. Así mismo nosotros, desde hoy, como siervos de Dios, debemos empezar a arrancar de todas las cosas que Él nos dijo que no deberíamos llevar. ¿Por qué? Porque estas cosas las va a utilizar Satanás es para traer vergüenza. Esas cosas las va a utilizar Satanás es para traer dolor, para traer tristeza. Por eso no cae de Satanás que está proponiendo a la iglesia y a las personas que están allá afuera. Moisés también debía llevar la salvación para el pueblo de Dios. Pero Moisés era el dueño de su propia vida. Aunque había estado en la zarza, presten mucha atención aquí, aunque Moisés había estado en la zarza, siempre estaba diciendo, por ejemplo, esos capítulos 3, versículo 11, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para presentarme delante de Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés pensaba que las buena reputación, con buena fama, una buena posición. Pastor, no se le está entendiendo. Creo que se cayó su señal. Esperemos, por favor.
Disculpe, mis hermanos, ¿en dónde quedamos? En Éxodo 3, cuando él ¿Me están dice, escuchando bien? sí señor, en Éxodo 3, cuando él dice, Moisés respondió, ¿quién soy yo? Ok, entonces Moisés pensaba que a través de los títulos y que a través de su propio yo, siendo dueño de su propia vida, él iba a ir a presentarse delante de Faraón. Y por eso Dios le aclaró y le dijo, no, 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 Moisés, tú vas a ir a decir que el yo soy te ha enviado. Ahora, Moisés era tan dueño de su vida misma, presten mucha atención aquí, Moisés era tan dueño de su vida misma que siempre estaba quejándose delante de Dios. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, le estaba también diciendo al Señor, yo soy el dueño de mi vida. Siempre con ese tema, yo soy el dueño de mi vida. Por eso en Éxodo capítulo 4, versículo 24, Dios le salió al encuentro para matarlo, por no tener solo Cristo, por no tener la misma corriente del evangelio. Pero ¿qué hizo allí? La esposa lo ayudó y circuncidó al niño y derramó la sangre. ¿Por qué? Porque Moisés quería caminar con Dios, pero quería caminar con su propio diseño también. Y no lo podemos hacer de esta manera. Des en cuenta cómo esta mujer sabia que edificó su casa ayudó a su esposo para que no cayera muerto. Porque Moisés, sabiendo que una de las señales del pueblo de Dios era que tenía que cortar el prepucio allí, la parte viril del hombre, de aquel niño, él no lo había hecho. No lo había hecho. Por eso Dios salió al encuentro de Moisés y quiso quitarle la vida. ¿Por qué? Porque Moisés no estaba yendo conforme a la dirección que Dios quería que él fuera. Pero por gracia de Dios, Moisés entendió que Jesús debía ser el dueño de su vida. Miren esto, mis hermanos, que esto es demasiado importante. Ya nosotros hemos venido de muchos recorridos y de muchas formas. Pero por gracia de Dios, algunos cambiamos el ladrillo, la piedra, y le metimos ladrillo por muchos años. Cambiamos la mezcla y le metimos asfalto por muchos años. Nos dijeron, deja esto, y lo llevamos con nosotros. Y agarramos en una dirección incorrecta como agarró Abraham. Nos dijeron también, ve y te presentas allá. Y pensamos que las cosas se iban a hacer con nuestra propia fuerza, con nuestra propia sabiduría. Podíamos estar aún en la zarza y ser como Moisés. Ay, pero yo voy a hacer esto, pero tengo que hacerlo de esta manera y hacerlo de esta manera, porque ¿quién soy yo para que vaya y me presente ante Faraón? Así era nuestro pensamiento antes. Pero por gracia de Dios, Dios nos está permitiendo hoy ver esta condición y decir, wow, yo quiero realmente que Jesús sea el dueño de mi vida. Yo quiero realmente ir en esa misma dirección con Cristo. Porque cuando Jesús no es el dueño de nuestra vida, pues siempre vamos a estar buscando las cosas que no son. Eliseo, ¿qué buscaba? Eliseo buscaba hacer lo mismo que Elías hizo. Eliseo estaba buscando las cosas correctas, por eso dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Ni siquiera pidió el manto. Hoy hay mucha gente buscando el manto, que tú tienes el manto, que este tiene el manto, que este tiene el manto, pero Eliseo nunca pidió el manto. Hoy anda gente pidiendo mantos por un lado y por otro. Eliseo lo que pidió fue una doble porción de tu espíritu, dijo Eliseo. Yo quiero una doble porción de tu espíritu, porque yo quiero hacer lo que te mandaron a hacer. Quiero seguir ese mismo legado. No quiero cambiar absolutamente nada. Y también allí vemos a Pablo. ¿Qué buscaba Pablo? Veamos Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos capítulo 16. Versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué buscaba Pablo? Pablo buscaba siempre el deseo de Dios, la salvación de la iglesia. Ahí estaba su mira puesta. Él sabía lo que había sido mandado a hacer. ¿Qué buscaba Esther? Esther, cuando se levantó el decreto que iba a destruir a todo el pueblo de Israel, ella se levantó en ayuno para vida o para muerte y fue allí a llevar el evangelio a aquel rey que le prohibía que se presentara delante de él. Entonces, si ella se presentaba sin pedir permiso, podía caer muerta.
Pero a ella no le importó perder su vida. Hasta Mardoqueo le dijo, ten cuidado. Y ella dijo, no tengas cuidado, Mardoqueo, yo voy a ir a presentarme porque hay que salvar al pueblo. Entonces, así tiene que ser la corriente del evangelio en nuestro corazón. Les deseo que reciban gracia a través de este mensaje y que puedan estar meditándolo en sus casas y que a través de este mensaje puedan llegar a la conclusión de que Jesús debe ser el dueño de nuestra vida. Dios les bendiga a todos.